Ya. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista. Bueno, yo soy Emily Cóndor. Sí, yo soy Fiorella Pretel y bueno, También parte del equipo es Patricia, pero no está ahorita presente. Y bueno, nada, para comentarles de que, bueno, esta reunión fue porque comentarles un poco de SAPI, ¿no? SAPI es un emprendimiento social que es liderado por nosotras y por Patti, que nació con el fin de revalorizar la lengua quechua y reavivar nuestra identidad cultural, ¿no? Desde las raíces. Bueno, Sapi en quechua significa raíz. Y bueno, uno de nuestros principales objetivos es disminuir la vergüenza lingüística y no solo eso, también erradicar esta burla de cultura que existe hacia el quechua hablante, ¿no? Entonces, gracias a Sapi nos hemos dado cuenta de que hay muchas brechas para revalorizar y difundir, ¿no? Las lenguas originarias. Y bueno, queremos preguntarle por qué usted cree que sucede esto. A ver, creo que en realidad son varios problemas que probablemente tengan que ver con eso. Uno es, no, somos un país que históricamente ha tenido muchas eh, enfrentamientos, choques culturales desde la conquista, evidentemente, pero que a lo largo de la historia han hecho que haya un grave problema de segregación o de discriminación frente, digamos, y que se haya consolidado una suerte de cultura predominante frente a las diversas culturas que en realidad forman parte de nuestra identidad cultural. Y eso es algo que recién en los últimos años se ha venido a revalorar de manera consciente. Yo creo que lamentablemente durante muchas... En realidad creo que en realidad estamos en un primer momento a lo largo de la historia en que hay una real comprensión de que la posibilidad de hablar lenguas indígenas o de asegurar o de afirmar nuestro orgullo de venir de una determinada cultura diferente o de tener determinada identidad cultural, puede ser parte de nuestro orgullo durante muchísimos años. Lamentablemente lo que ha sucedido es que, como les digo, ¿no? Una élite, una cultura predominante ha impuesto desde el lenguaje hasta las diversas concepciones de lo que es cultura, haciendo creer que hay una cultura única o que hay una cultura que debe ser la predominante porque es la mejor. Y termina haciendo que se crea que hay digamos que la educación tiene que ser en español o que todos tenemos que tener una misma educación o que todos tenemos que tender a lo mismo, cuando probablemente la fortaleza de una cultura como la nuestra es en que hay distintas culturas o distintas identidades culturales que deben ser más bien recuperadas para beneficio de nuestra sociedad. Como yo soy optimista por naturaleza, creo que de todas maneras lo bueno es que ahora hay mucha más conciencia de las generaciones como las de ustedes, de entender que hablar una lengua originaria más bien te da un valor adicional. Y lo vemos nosotros como servidores públicos, ¿no? Lamentablemente no podemos llegar con servicios públicos a muchos lugares. Lo que se busca, y a eso se dedica el Ministerio de Cultura, ¿no? A tratar de fomentar o promover el enfoque intercultural y entender que sobre la base de un diálogo intercultural, si es posible en una lengua originaria, los servicios que brindamos van a ser mejor aceptados también por la población y por las comunidades. Entonces, creo que, como digo, recién en los últimos años, también porque hay más sentido identitario de que, digamos, hablando tu lengua, haciendo rap en quechua, haciendo música en quechua, tratando de fomentar esos valores en tu propia lengua originaria, te permite estar más bien mejor posicionado frente a los retos de una sociedad que tiene muchísimos ya, ¿no? En el Perú. O sea, finalmente todo se resume en una educación que tiende a discriminar desde el inicio y que hay que combatir, ¿no? Claro. No, de hecho, nosotros siempre conversamos con nuestros profesores que son quechohablantes y nos comentan que hay una falta de educación patrimonial, ya sea de tradiciones, fiestas, músicas, espacios culturales para conectar con la cosmovisión andina, todo lo que es incluso la parte gastronómica, varios aspectos, ¿no? Entonces,
Y ahí viene un poco de esta identidad cultural que a veces nos falta como peruanos y por eso es importante darle un giro, ¿no? Como comentas, ahora hay un poco de tendencias de que más como que jóvenes se involucren un poco más en este aspecto, ¿no? Pero, por ejemplo, desde el Ministerio de Cultura sabemos de que han estado impulsando cursos en distintas lenguas originarias, lo han estado transmitiendo por Facebook, YouTube y han dado varios tipos de temarios, ¿no? Tareas en todo el Perú. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Hemos visto que se conectaron más de 10.000 personas en un curso de quechua que lanzaron. Entonces nosotros también nos sentíamos como que hay personas que realmente sí quieren, ¿no? A ver, son varias cosas, ¿no? Lo primero, como les digo, hay un tema que sí es muy importante para nosotros, que es el Ministerio de Cultura tiene que velar porque, no, bueno, por un lado, para proteger y preservar esto que es parte de nuestro patrimonio cultural, digamos, el hecho de tener expresiones culturales en las distintas regiones del país muchas veces se explica porque están asociadas también a la lengua que habla esa comunidad, a las expresiones que tienen, que son distintas a las de otros, y hay algunas confluencias, ¿no? Nuestra obligación más bien es hacer que las lenguas, por un lado, se preserven, y por otro lado, que los servicios públicos puedan ser ofrecidos en esas mismas lenguas. Tenemos una obligación de que el enfoque intercultural sea transversal a todos los servicios públicos, que haya un diálogo intercultural y que podamos hacerlo idealmente en las mismas lenguas. Entonces hay una tarea que es certificar a servidores públicos que pueden brindar servicios en otras lenguas, casi sobre todo quechua, ¿no? Que es la lengua más extendida. Entonces, hay una tarea que ya viene de hace varios años, que ha formado un número ya importante de gente en distintas regiones que pueden brindar servicios de manera intercultural, es decir, que lo pueden brindar en servicios bilingües, por ejemplo, ¿no? Español-quechua. Y hay otra cosa que recién se hizo el año pasado, que fue crear, ¿no? La Central de Interpretación y Traducción en lenguas originarias, que todavía, digamos, recién está empezando, pero es la posibilidad que hay de tener una suerte de call center aquí en el ministerio, en la cual servidores públicos, como yo, por ejemplo, que no hablo lamentablemente ninguna lengua originaria, voy a una parte del país, en Amazonas, por decir, y tengo que hablar a Guajún, y viene alguien y yo no puedo brindar el servicio. Y esa persona, evidentemente, va a estar en bueno, tanto ella como yo vamos a estar en peor situación porque no vamos a poder Desventaja. comprender, Claro, no se entiende. ¿no? Exacto, con desventaja. Entonces, hay la posibilidad de que yo, si soy, no sé, si voy a brindar un servicio de salud, puedo llamar a un lugar, a una central telefónica aquí en el ministerio, en la cual voy a poder tener la posibilidad de decir, de tratar de entender qué lengua está hablando esa persona y cómo brindarle el servicio de manera adecuada. En términos de lenguas, es preservar las lenguas, tratar de brindar servicios que ayuden a brindar servicios, para la redundancia, interculturales, y asegurar que sobre todo haya comprensión de lo que el Estado ofrece a sus ciudadanos y que ese servicio que se brinda en Amazonas, en Madre de Dios, pero o en Puno, en donde sea, y en cada uno de esos lugares tenga la misma calidad de servicio que un servicio que puedo obtener yo aquí en Lima, digamos. Ya para terminar, la última pregunta. A ver. A puertas de un cambio de gobierno, es una pregunta ya más de opinión personal. ¿Qué deseas tú como Alejandro Neira para el Perú en el bicentenario, en este presente año, a nivel cultural? Es muy difícil. O sea, mi objetivo, digamos, es que, o sea, como les digo, tenemos una política nacional que ya costó bastante tenerla, pero hay que ponerla en práctica. Y creo que la primera meta el primer objetivo de esa política, como les digo, es asegurar que todos tengamos igualdad de oportunidades para desarrollarnos, para educarnos, para acceder a la salud. Eso con la pandemia se ha visto completamente evidente, ¿no? No todos tenemos las mismas posibilidades y tendrá más posibilidades de sobrevivir, digamos, quien tenga más, quien esté seguramente en Lima, quien forme parte de determinado grupo social, que haya podido asistir a la universidad, y, bueno, y aún así. Pero lo más relevante, digamos, del aspecto cultural es que tenemos que entender que nuestra identidad cultural está hecha de diversas culturas, de lo diverso, que somos distintos todos los peruanos, pero que terminamos formando parte de un mismo proyecto
nacional, si quieres, ¿no? O sea, en el año del Bicentenario, lamentablemente, lo que vemos pues no es muy esperanzador, pero sí creo que hay varios pasos que estamos tratando de dar que seguramente siempre serán insuficientes, pero que van en ese sentido, ¿no? De entender que si no nos vemos nosotros, ¿no? Nosotros, pero también hombres y mujeres, limeños y amazónicos, andinos y norteños, quechohablantes y hispanohablantes, o aguajún, conchipivos y aymaras y limeños blancos, si no todos entendemos que somos parte del mismo país, no vamos a poder avanzar en ningún lado, ¿no? Las primeras palabras que estuvieron en una bandera peruana fueron libertad y unión. Y este año creo que nos está faltando mucho es unión, así que eso me gustaría que, sí, o sea, ese es un problema ya muy estructural, muy de base, muy difícil de combatir, porque va ligado a la discriminación, pero de nuevo, si no combatimos ese problema, que probablemente sea de los más graves que tenemos como país, va a ser bien difícil avanzar. Si no, no entendemos que todos tenemos los mismos derechos, que formamos parte de una comunidad. Lo que pasa es que finalmente la pandemia ha desnudado eso, ¿no? Que no todos nos sentimos parte de una misma comunidad.